A ver, señores, este bloque para terminar el viernes creo que va a ser interesantísimo. Además que tenemos amigos en la mesa, gente que se une, que es amigo de nosotros, los conocemos de hace mucho tiempo. Randy Calandra, tengo el gusto de conocerlo desde hace algunos años cuando empecé el periodismo. Randy, bienvenido al programa. Es un gusto ¿Cómo estás, Mr. Rocha? Oye, un gusto verte. El ¿Cómo hablamos, placer, hermano? el placer es nuestro. El De placer Chile es Internacional, ¿cómo estás? Oye, Sí. contentísimo estar con Juan Vargas, estar contigo y recordar aquellos años cuando teníamos 15 o 16 o menos de 20 años y cuando el mundo era feliz, ¿no? Y cuando el Cuando mundo a era pesar feliz. de todos los apagones y bombas y todo, pero la música nos unía, la radio nos unía, los comentarios de los locutores de aquel entonces nos unían y éramos jóvenes felices, ¿no? A pesar de todo, a pesar de nuestro alrededor, Claro. lo que pasaba a nuestro alrededor, pero creo que éramos una juventud Y había feliz, ¿no? mensajes, ¿no? Que ya los vamos Sí, a hablar de los sí, mensajes de sí. los 80. Juan Vargas también está con nosotros. Juan, es un gusto tenerte en casa. Bienvenido. Pepe, gracias por la invitación y de verdad lo que dice Randy, ¿no es cierto? En un momento tan difícil que vivía nuestro país, creo que la música, el entretenimiento sano con valores y los locutores y las radios y la programación musical fue parte, creo, y muy importante para poder pasarla bien en esos momentos en donde había apagones y donde teníamos, gracias Toques a de Dios, queda, acuérdate. claro, Toques de radios con pilas, Claro, ¿no es cierto? toques Y de de alguna queda. manera esa responsabilidad de nosotros frente al micrófono nos llevó a hacer una radio diferente, muy bonita. De la cual vamos a profundizar sin ninguna duda, pero yo además hago el cherry interno. Si usted quiere escuchar música de los 80, 104.7 ahora es RBC, Así es. la estación, estamos regresando con una música de los 80 hermosa, así es que ya hay mucha gente que está conectada, gracias a Dios. Hoy estuvo, por ejemplo, don Ricardo con un programa desde las 7 de la noche y la gente no paraba de llamar y eso nos entusiasma muchísimo. La gente de los 80 además es una gente fiel a la música Sí, de es los verdad, 80, ¿no? es verdad. Y ojo que en los 80s no solamente podemos recordar el rock en español o en inglés, también había baladas. Yo recuerdo RBC número 1, el 81, aparece RBC y creo que en el lapso de 11 meses o un año es número 1 en Lima. Se convirtió en líder. Impresionante. La aparición de RBC Radio marcó, y justo conversábamos con Juan fuera de micrófonos y fuera de cámaras, y recordábamos que ese año fue el año en que aparece Radio RBC, y es en los 80s, ¿no? Es una década prodigiosa, una década maravillosa. Sin ninguna Una duda. década de todo. Es decir, había pues música en español, música en inglés, inclusive hasta en francés, con Indochina, ¿no? Con Indochina, que marcó también O una Indochín, etapa. como dicen ahí. Indochín. ¿no? Indochina, para hablar correctamente. Doctor Héctor Vargas Aya, nos unimos a la diversión. Usted también me imagino que ha disfrutado de la música de los 80, ¿no es cierto? No solo los 80, de los 50. Los 70 y los 50 también, pero hoy hablamos de la música de los 80 y de las voces de los De 80. manera que a mí me puede preguntar La Sonora Matancera. de todas las décadas. Claro. Sí. Quiero empezar por dos cosas muy simpáticas de esta noche. En primer lugar, nos ocupamos de un tema tan interesante en que yo me inicié. Yo me inicié cuando tenía 18 años. Yo fui hombre de radio. De radio. Ah, mire. Sí, mire. trabajé muchísimos años en la radio Loreto Clar, filial de Radio América. Y fui- Iquitos. Sí. Ah, mire. Filial de Radio América, la primera emisora que se instaló allá Claro, hace muchísimos años. Yo estuve ahí con el señor Abecasís. Claro, ¿Usted trabajó con Abecasís? claro que sí. Ah, mire. Y yo vine conozco, a la lo inauguración del canal 4, Ah, invitado porque yo era uno de los locutores de la radio independiente de Claro, la claro, Radio América. claro, De manera que esa es una satisfacción para mí. Qué bueno. La otra satisfacción son tres cosas. La otra, que nos ocupamos de este tema en momentos en que ha salido al aire con gran suceso, Sí, sí. RBC. Sí, sí, me han dicho. Nuevamente. Después de 18 años, y mis felicitaciones a Ricardo Buelmo, que ahora está en su miel, Sí, sí, en todas estas horas. Como pez en el agua. Como pez en el agua. Como pez en el agua. Y luego que tiene gran suceso, porque cientos de personas llaman y le falta manos. Le falta oídos. teléfono. Sí, sí, teléfono y todo lo Y demás. ahora a la gente le encanta sentir que está más cerca. Había una frase. Y el tercer A ver, sí, doctor. asunto, saludar a Juan, una sorpresa, que es mi sobrino. Es Directo. Directo. Sí, Juan con mi Vargas. hermano, pues. Estoy Hijo con mi de tío. Claro. carnal. Claro que sí. Claro. Ricardo. Yo no Y sabía además que- es mi padrino, además. Sí, pues, Wow. bueno, Sí. una sorpresa. Yo no sabía que iba a venir este caballero. Pero ahí están, pues, hay Está muy sorpresas bien. en la noche. No, está muy bien. Ahí está la Pepa, pues. Hay sorpresas en la noche. Está muy bien, por eso son tres cosas que quería. Muy bien, doctor, y seguiremos conversando, por supuesto. Señor, Yo sí. quería que me cuenten un poco de esas frases que nacen en la época de los 80, creo que nacen un poco antes, pero se fortalecen, como el hecho de que la radio está más cerca de la gente. Correcto. ¿No es cierto? Sí. Y me contaba Randy, Juan, que en los 80, ustedes, que marcaron historia sin ninguna duda, Muchas gracias. tenían que alentar a la sociedad, ¿no es cierto? De alguna manera sí.
y marcaban una forma diferente de hacer radio y de acercar a la gente con la música. Cuéntanos, Lo que recuerdos. ocurre es que, recuerda que en los 80s no había Facebook, no teníamos WhatsApp, no había, No había Twitter. Google, no había Twitter, no había nada de eso. Todo era teléfono, puro teléfono. O La cartas, ¿no? o cartas, O cartas. o cartas. La gente te escribía Claro, de claro. puño y letra y te mandaba cartas, ¿no? De acuerdo que la más... O te visitaba la radio. ¿Te acuerdas que la más eran cartas voto? Pura cartas. Cartas voto. Mandabas más cartas y la canción que tú apoyabas salía ganadora. O llamabas por teléfono. Entonces no había nada de lo que hay ahora. Nos informábamos de las traducciones que nos hacían del alemán, del inglés, del francés al español. Yo me acuerdo de Helen Ramos, que trabajaba en el Congreso. claro. Y ella me decía, has pronunciado mal esta palabra en inglés. Así no se pronuncia. No es one, es wam. No es así, es asá. Entonces ella nos corregía. Y yo le agradezco haber tenido amigos como Helen Ramos, como Robin Nieva, el dueño de Funky Hits. ¿Te acuerdas de Funky Claro, Hits? claro, Salían claro. los acordes de guitarra, las Y era traducciones de las súper común, canciones. además, Funky lo veías colgado, pues, en todos lados. En Teleguía salíamos hasta en la sopa, en Teleguía, ¿no? Es decir, digamos, las redes sociales de los 2000 es la Teleguía de los 80, De la ¿no? Teleguía de los O viceversa, ¿no? Sí, Nos enterábamos todo por Teleguía, ¿no? Y entonces los locutores teníamos que leer el Billboard, traducir el Billboard del inglés al español, leer la Rolling Stones, es decir, traer revistas de otras partes del mundo, traducciones, y así o si no, las tapas de los discos. Le dábamos vuelta a los discos y leíamos dónde había sido grabado, quién era el ingeniero de sonido, Los LP o los 45, quiénes eran ¿no? los componentes del grupo. Y todo estaba ahí, sobre todo en los discos importados, se veía toda la información, ¿no? Y a eso acudíamos para tener, digamos, para estar empapados de quién era cada artista, ¿no? Qué Rod rico, ¿no? Stewart, Qué rico. Michael Jackson. Qué rica etapa, Sí, ¿no? sí, de sí, la radio. ¿Qué marca para ti, Juan, la radio de los 80? Bueno, como dijo Randy al inicio de esta entrevista, primero RBC, ¿no es cierto? Y yo he estado escuchando estos días, hoy estaba en sintonía y me sentía tan contento de que tanta gente vuelve a la anormalidad, digamos, de tomar un teléfono que ya no se tomaba Sí, pues. y hacer una llamada telefónica y que Ricardo lo conteste y tantas personas de mi edad y de un poquito más. Y yo también con Randy recordábamos que nosotros en aquella Estudio 92 éramos competencia directa de RBC. ¿No es cierto? Estamos al Estaba costadito. Al costadito Y era, en el diario. recuerda que era analógico. Claro. La gente no hacía así. La gente Entonces hacía así. Claro. pasaban por ahí, por ahí. No había memoria de la Claro, radio. la gente tenía que girar, ¿no? Y pasar Nosotros por ahí, teníamos ¿no? una programación especial como para captar ese público que RBC tenía, que era tocar un poco más de español, música Así en es, español, así es. porque éramos una radio rock and pop, ¿no es Así cierto? es, en inglés, Pero creo que básicamente, fue muy bonito el poder ser competencia, porque de eso se trata. Mientras más competencia, creo que la radio tiene mejores valores y creo que podemos tocar mejor música y mejores contenidos. Ya que has hablado del teléfono, vamos con una llamada del público a través de la línea telefónica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Los acreedores. Gracias. Las Aló. Adelante, lo escuchamos, mi amigo, adelante. Gracias. Señor, qué bueno. Me alegra bastante que le han cambiado de carácter al momentito, porque hace rato se estaba poniendo un poco más tétrico. Ahorita lo noto más alegre. Pero miren ustedes, de acuerdo a las objeciones que estoy escuchando, ¿qué distancia desde los 80, los 70, los 85, de lo que están nombrando, a la fecha? ¿Qué diferencia? En ese tiempo se escuchaba música que invitaba a alegrar al pueblo. Ahora no alegra, ahora es diferente. No sé si se debe a que en ese tiempo habían compositores, habían arreglistas, había más amor a la música, a lo lindo, a lo hermoso. ¿Qué sería de este mundo sin música? Ahora ya no es música, es cualquier cosa. Es lo mismo que decir que ahora es músico cualquiera. Muy bien, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Para felicitarlos por la calidad de invitados, mi nombre es Nacho Leonarte, de Tono Libre. Hola, Gran Nacho, buenas locutor. noches. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Qué gusto. Tremendo locutor, Nacho Leonardo. Muchas gracias. A Juancito Vargas también, lo recordar con muchísimo cariño. Y bueno, Randy y Juan representan, pues, de hecho, en los 80 y también en los 90, una gran generación. Felicitarlos por este retorno a la radio. Creo que, si mal no recuerdo, va a ser por Z Rock and Pop con Johnny López y una gran constelación de estrellas, algo así, ¿no? Si no me corrige Randy de repente. Pero igual, felicitarlos a ellos porque creo que ya se está iniciando una nueva corriente, como dijo hace un rato Juan,
está regresando las llamadas telefónicas, está regresando la música del recuerdo, y qué mejor pues con esas excelentes voces como Juan, como Johnny, como Randy, etcétera, etcétera. Felicitar también a Ricardo Belmont Casinelli por el retorno a la frecuencia modulada a través de los 104.7 de RBC, con esa música romántica, como decía Randy, en los 80 fue primer lugar en sintonía varios meses y de largo. Gracias, Nacho, gracias por esa comunicación. Tremendo locutor, ¿eh? Tremendo locutor también, Tremendo Nacho. locutor, ¿no? Full salsa. Él era, Full salsa. Claro, él era de la generación de salsa. Era 80, pero salsa. Pero salsa. Con Coco Giles, ¿no? Coco Giles, Nacho Leonarte, ¿no? Grandes locutores, ¿eh? Hola, buenas noches. Una llamada más. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Le habla Rolando Díaz de Miraflores. ¡Oh, señor Bienvenido, Rolando. Díaz! Tremendo, Todas las amistades Rolando. están llamando. No, él es el que lleva la prensa del Colegio de Ingenieros. Ajá. Nada más. Es un ¿eh? gusto saludar a Rolando. Simplemente para cerrar una jornada maratónica que hemos tenido con Randy, con Juan Carlos Hurtado, con Blanca Ramírez, con Johnny López, y ha sido una semana verdaderamente impresionante, donde definitivamente, más que buscar el hecho de entrar en la vorágine radial de estos días, qué bueno que ha vuelto RBC, qué bueno que vemos a gente como Randy, como Juan, como Johnny, regresar y retomar un poco la rienda que nunca se debió olvidar, del diálogo, de la amistad, de la buena onda. Yo creo que le hace mucha falta al país conversaciones y comunicadores que lo que transmitan sea conocimiento, sea musical, sea político, sea cultural. Los jóvenes necesitan mucho de gente como los comunicadores que están sentados ahí. Y si por eso tenemos que luchar y batallar contra la corriente, siempre lo vamos a hacer. Así que qué bueno que se escuchen esas voces. Simplemente eso, y qué bueno que vuelva a RBC, que en algún momento fue mi casa. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Gran periodista. Gran periodista. Rolando Díaz. Una llamada más, vamos con una llamada más. Caretas. En Caretas, Con Caretas, también, claro, buen tiene, tiempo en Caretas. tiene muy Sí, buen sí. currículum. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, señor. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Bueno, buenas noches, señor. Señor periodista, buenas noches, señores invitados, jugadores del Cercado Lima. Ante todo, para felicitarle y desearle esta nueva etapa de que el señor Belmont inaugurando la frecuencia modulada. 104.7, ¿no? Si lo saben, ¿eh? Está conectada Sí, la lo gente, saben, ya, sin ninguna duda. Bueno, por otra parte, me gustaría solo transmitir ideas, no decirle que por favor ponga música variada, música de los 80, de los 90, pero voy más allá. Muy bien, gracias por esa recomendación. La Y gente mira, está conectada. uno de mis eslogans en la radio era música y agua, dos elementos indispensables para sobrevivir. Ah, mira. tú. Esa era mi pequeña filosofía. Y es la verdad. Tú no puedes vivir sin agua. Tú no puedes vivir sin agua. Y no 8 puedes vasos sobrevivir diarios. sin música, ¿no? Y tú no puedes vivir sin música, hermano. Sea la música que te guste, sea Los Panchos, la Sonora Matancera, Michael Jackson, música la que a ti te guste. ¿No es cierto? Sin música, tú no puedes vivir. La vida es diferente. sí. Así es. Sin ninguna duda. Así es. Yanina tiene algunos mensajes de las redes sociales también que nos escriben. Yani, adelante. Así es, Pepe, hay múltiples comentarios de este ameno tema. Jessica Bernales nos dice que la programación de la radio tiene la virtud no igualada de ser positiva y estimulante, contraria a las banalidades que escuchamos en televisión. José Guapaya también opina y nos dice que la importancia de la radio radica en su proximidad a la gente, en que le habla casi al oído, con una intimidad que la televisión jamás consigue. Eso es cierto también, y de eso hablaremos con nuestros Interesante, la invitados. intimidad. ¿No es Y de cierto? verdad, Esa cercanía, es que ¿no? la radio es uno a uno. Yo siempre cuando he enseñado en Sistemas Perú, porque aparte de locutor soy profesor, he enseñado en Sistemas Perú, he enseñado en Charles Chaplin, ahora he estado en varios workshops o taller de radio en la Universidad Científica del Perú de Iquitos, con el gran rector Juan Saldaña Rojas, que lo debe conocer, ¿no? Tu tío lo debe conocer a Juan Saldaña Rojas. He estado en Tarapoto, he estado en Tacna, y lo que le decimos siempre, lo que yo enseño a los muchachos de las nuevas generaciones, recuerden que la radio es uno a uno. La televisión puede ser masiva, puede ser ustedes, pero en la radio es tú a tú, usted a usted, yo contigo, yo estoy contigo. Es más personal. Yo te acompaño. Y como le decía también a mis alumnos, recuerden que la radio, a veces uno ni sabe qué está diciendo, ni sabe qué canción es, pero ¿sabe lo que siente? Se siente acompañado. Y lo que nosotros necesitamos es compañía, no estar solos, que alguien nos hable, que alguien nos diga algo, no sentirnos solos. Y la radio ocupa ese lugar. No te sientes solo con la radio. La radio Siempre estás acompañado. La radio te acompaña. Doctor Vargas Ayala, ¿algún comentario? Sí, el tema de esta noche, yo voy a referirme más concretamente, señala la importancia de la radio en la vida de la gente, ¿cierto? Así es. Muy bien. La importancia. Evidentemente, yo
cuando apareció la televisión en 1957, imaginen ustedes. Canal 7, ¿no? Canal No, 7. Canal 4. Canal 4 primero. Primero. ¿Ya? Bueno, 1957. Cuando se dijo, se murió la radio, Así dijeron, correcto. ¿no? Sí, correcto. Se mató correcto. a la radio. Sí, sí, Y sí. no es cierto. No, no. La radio ha crecido mucho más que la televisión. Sí. ¿Ah? Por supuesto. Ahora está hasta internet. Por cada canal de televisión hay Sí. 40 radios. Sí, es verdad, es Bueno, verdad. y nadie va a superar a la red RBC de Londres, por ejemplo, ni en ninguna emisora Sí, del sí, mundo. sí, Y en Lima tenemos grandes emisoras. Y ahora que sale RBC, bueno, ni hablar de peluquín, como se dice. Ni hablar del peluquín. Ah, Mi padre decía eso. Bueno, pues- ni hablar del peluquín. ¿Qué significa ni hablar del peluquín? Yo tampoco sé, pero... Pero suena bien. Pero suena bien. Mi padre decía eso, ni hablar del peluquín. Pero- decía, ¿no? Lo que usted ha dicho es cierto, pero quiero añadir algo más. Sí. La radio tiene una gran ventaja sobre la televisión. La radio, yo puedo ir a la radio en pantuflas. Correcto, sí. O Es en- verdad. O en camiseta, o en Sí. BBD. Sí, es verdad. Despeinados, con bigote, sin bigote, con barba, sin barba, etcétera, etcétera. Sí. La televisión es acomodada. Sí, es Tengo- burguesa. Tengo que venir Sí, deformado. sí. A Yanina tiene Disfrazado. que ponerme no sé qué. en Hay la- que hacer como en Rocha, la sí, cara. disfrazada con la corbata naranja de Para moda. tener que aparecer, Corbata naranja de para moda. tener que aparecer lo que Sí, no pues, somos. así es. ¿No es cierto? Es verdad. La radio no, la radio es Vas con vivir y te sientes fresco. Fresh. sinceridad, Sí, es verdad, es verdad. espontaneidad, Así es. conversación de uno a uno, Inmediatez. y todo eso. Sí, Y uno es decir, no tengo palabra para tiene señalar comparación. la ventaja de la radio. Es verdad. Y la radio es sumamente íntima. Correcto. Se conversa de personas. Qué linda palabra, íntima. Sí, sí, íntima. Me gusta esa palabra. Sí, 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 Íntima. claro, es así. Así es. De manera que yo añoro, por ejemplo, la radio. Y acá tengo que poner corbata, prendedor y no sé qué, quejerín. ¿A usted no le gusta la corbata? ¿Ah? ¿A usted la corbata no le gusta? Cuando me lo obsequian, me gusta. Juan, cuéntanos un poco cómo se ha modificado, porque el doctor Vargas ha dicho algo importante, ¿no es cierto? La radio ha crecido mucho. Sí. Sí, la radio sí, creció sí, mucho. sí. Pero, Sí. pese a que la radio ha crecido mucho, la radio tiene etapas marcadas. Y yo creo que la de los 80 es una etapa marcada. Sí, muy marcada. No, es muy marcada. Sí, o sea, sí. pese a que hay Y no generaciones solamente en Perú, diferentes, a nivel mundial. ¿Por qué A marca nivel la radio mundial. de los 80? No sé si Juan está de Es acuerdo una conmigo. transición, creo. Sí. La radio de los 70 era una radio muy bonita, muy poderosa, ¿no? La AM era espectacular. Claro, todo era M, pues. Claro. No había todavía las Y FMs. luego el desarrollo de Claro. la FM también. Luego sí ha habido una transformación, un declive a Juan partir Carlos de los Hurtado le llama la 90s. involución, le llama Juan Carlos Hurtado. Terrible, la involución radio de la radio. perdió totalmente Sí. lo que han estado hablando hace algunos segundos acerca de esa intimidad del oyente con el locutor. Sí, Se sí. perdió a partir de los 90, creo yo políticamente, no me voy a meter en ese campo, pero sí la radio se deformó. Hoy la radio está deformada y gracias a Dios que regresó RBC porque eso va a ser un punto en donde otras emisoras más regresen. Y sabes otra cosa que yo me acuerdo de la radio de los 80, a diferencia de la radio que se hace hoy, ¿no es cierto? Sí. Hay muy radio buena también, ¿no es cierto? Pero antes la radio de los 80 te exigía dos cosas que creo que ahora ya no te exige. Y lo siento además a la hora que ustedes hablan, ¿no? ¿Ah, Se sí? nota claramente. Es la pulcriedad a la hora de vocalizar y a la Ajá. hora de decir las palabras apropiadas, que hoy se recurre mucho, por ejemplo, a la jerigonza para sí, pues, acercarse a la gente, sí. ¿no? Y hablar con mucha jerigonza o mucha jerga, como quiera decir el Ya. público. Pero antes no era así, ¿no? ¿Tú sientes que Juan Vargas y Randy Calandra vocalizan bien? Pero por supuesto, Claro. eso creo que Una es observación claramente... a los dos Hoy ahora que no. están en Estamos muertos. la radio exige mayor talento, Preparación. mayor capacidad, Cultura. vocalización, Sí, correcto. mayor profesionalismo. Correcto. Mire, un solo ejemplo. Un humorista. ¿Ya? Un humorista en la televisión, aunque no diga chistes con el movimiento, con las orejas, con las muecas, con la nariz, con las cejas, hace maromas como un payaso con Sí. el objeto de hacer reír. Correcto. Un humorista en la radio nadie lo ve. Sí, Tiene pues. que ser talentoso, un humorismo fino, una buena vocalización y un buen argumento. Correcto. Y en consecuencia se requiere más profesionalismo,
atrás de un micrófono que una pantalla donde puede hacer payasadas, naturalmente, ¿no? Como las que yo hago. Pero hay una mezcla ahí, ¿no es cierto? Randy, Juan, hay una mezcla ahí del talento del locutor que bien señala el doctor Vargas Saya y la música de los 80. Ah, claro. Claro, como les decía al comienzo, ¿no? Los que somos, de alguna manera, yo me considero un amante del jazz, un amante del pop y un amante del soul, de la música llamada negra, la música black, la música discoteca de los 70s, que luego va con Donna Summer, con Gladys Knight, con Kool and the Gang, con ¿Y los Edwin on boleristas? Fire, ¿no? ¿Y los boleristas? No, pues eso es Juan Vargas, pues. No, pero me estoy refiriendo a mis gustos personales, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces, pero también, aparte de todo eso, Pero aparte del nada de rock y eso- pop, pero había na- otros pero nada otros de esos géneros. gustos personales tocabas Sí. en la radio. Sí, tocaba. Kool and the Gang tocaba. Edwin on Fire tocaba. Pero el de jazz. Jazz no podía tocar porque no era un género, digamos, masivo, ¿no? Entonces, lastimosamente en la radio a veces se tocaba la música, digamos, Comercial. que era comercial, la música masiva, ¿no? El jazz como que era algo personal, ¿no? ¿Tú eres más de castellano, más de No, balada, más de yo metalero, soy eres. bien rockero. No, tú eres metalero. metalero. No, metalero no. Rockero, ¿no? Inclusive mi programa se llamó Sonido de Metal. Sonido de metal. Ajá. ¿no? De 8 a 11 de la noche, ¿no es cierto? Pero los 80s te daba las facilidades de poder tocar todo tipo de música. verdad, Uno podía tocar de repente un Basilio, un Julio Iglesias. Un Camilo Sesto. Un Camilo Sesto Sí. y combinarlo de repente con un John Lennon, con un The Police. Entonces sí, se sí. podía hacer Air esas Supply, variantes. claro, sí. Hoy obviamente las marcaciones, los formatos La no lo permiten, segmentación. las Hay una segmentaciones no lo segmentación, permiten. sí. Muy Pero fue rígida, muy ¿no? rico la música de los 80s, tanto así que todas las radios, hoy en día, todas, no voy a decir solamente algunas, sino todas, la columna vertebral musicalmente hablando, son de los 80s. Son de los 80. Sí, son de los Pero 80. Claro, son de los Todas. 80. Ahora, yo quería preguntar algo también, que el tiempo se nos agota, pero esta conversación es riquísima. Yo no soy musicólogo, no soy un experto, yo soy un simple aficionado que me gusta la música. Ya. Pero la letra de la música, Claro, que hoy en día sí. es el gusto de los jóvenes, pero habla del muro y el riñón y te voy a dar por no sé qué cosa. Y a mí me parece, uno se espanta, pero es el gusto de algunos jóvenes. Pero antes no La se casa está escuchaba. sola, ¿no? La casa está sola, está ¿no? sola. Juguemos al papá y a la mamá. Te espero en el piso. Eso es una... ¿Qué es esto? ¿No? Que antes se espantaba porque la letra era, creo que era más romántica, ¿no? O en el caso del rock, inclusive la letra era diferente. Claro, evocaba otras cosas. Había obviamente una carga emocional y había una carga, yo diría, pasional en las letras. E inclusive pues, te hablamos de los Panchos, hablamos de música antigua y música de ahora, pero obviamente era tratada, yo creo que más poéticamente. Por ejemplo, para hablar de los 80, Ricardo Montaner, ¿no? Para hablar de los 70 y 80, Julio Iglesias. Eran cantantes y compositores que apelaban al amor, que apelaban a la pareja, que apelaban al momento íntimo, pero de alguna manera yo diría hasta poética, ¿no? Es decir, las canciones, por ejemplo, de Montaner tienen mucha poesía, ¿no? Que si tú le sacas la música y solamente escuchas la letra de la canción, es un poema. Parece que escrito por Neruda, ¿no? Y es increíble que eso, con la música, obviamente, eso ha sido la balada de los 80, por decirte, ¿no? De ahí la fuerza y el mensaje de estas canciones. Pero hoy en día no, hoy el trato de pareja en las canciones, perdón por lo que voy a decir, mil disculpas, pero es asqueroso. Sí, pues. Es realmente asqueroso, ¿no? Sí, pues Porque yo a mi hija no me gustaría que escuche una canción de No esas, solo asqueroso, irrespetuoso. 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 Irrespetuoso Sí, sí, y sí. asqueroso, ¿no? Sí, sí. Inclusive, y ahora se apela un poco a que eso es el rock, pues el Sí, amor pues. duro, el Sí, hip hop pues. y todo. Sí, pero rock existió desde hace décadas, ¿no es cierto? Y muchos no años. tenía que ver con Ahora, ese no contenido. podemos negar que parte de las letras de la música de los 80s en inglés también tenía alguna carga sexual y una carga fuerte, ¿no? Pero también Juan y yo, y con Gerardo Manuel, que ha sido nuestro maestro, tendíamos a traducir las canciones. Por ejemplo, yo fui uno de los primeros que tradujo Thriller, o Thriller, para que diga Thriller. Yo traduje la canción, de tal manera que yo, antes que salga el video de Ya Thriller, explicabas a la ya gente. sabía la gente de que había muertos que se levantaban, salían de sus tumbas y que a la chica la asustaba. Yo ya había traducido la canción de mi programa El Musicuario de los 92, de Estudio 92. Entonces ya había traducido la música, porque eso era lo que me entusiasmaba, que la gente entendiera el tema en inglés traducido al español, para que sepa de qué trata la canción. No nos queda casi tiempo, pero yo Dime. les pido que nos cuenten un poco del taller que están organizando, por Juan favor. Vargas. Cuéntenos Sí, un poco del taller. mañana es un momento Mañana. muy importante. A partir de las 11
11 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que están en diferentes talleres, en universidades, en institutos, pero también en los colegios que quieren saber cómo fue la radio de antaño. Sí, de verdad. De alguna manera, la la mejor de lo música mejor. de los 80, los Correcto. personajes, y un poco eso lo vamos a contar que no existe en Wikipedia, pues, ¿no? No está. No está, pues, es nuestra había Wikipedia. experiencia. No había. Toda esa locura que vivimos en los 80, mañana, Randy D, ¿dónde es? 11 de la mañana, ¿dónde lo digo acá? Sí, dale, dale. 11 de la mañana. 11 de la mañana, la cuadra 14 de Canevaro, en el Colegio de Periodistas de Lima. Va a estar Max Obregón Rossi, va a estar gente vinculada, va a estar Álamo Pérez Luna en un unplug, traducción, Desenchufado. Va a tocar 2 canciones, una de Phaser y la otra de su último grupo Sociedad de Consumo. Va a estar Milagros Leiva. Ajá, va a estar Milagros también Leiva. apadrinando nuestra reunión. ¿Qué locutores de los 80 van y a va a estar? estar el señor Rocha. Ajá, también estaremos Comprometido ahí. ya. Por supuesto. Diga usted, ¿Qué- voy a estar allí. Voy a estar ahí. Muy ¿Qué bien. locutores de los 80 más van? Va a estar el señor Juan Vargas, Ajá. Johnny López, Johnny López. 7 por 7 Sí, por claro. 7 con Johnny López. Va a estar quien te habla, Randy Calandra, va a estar Juan Carlos Hurtado de Billboard Año por Año y Blanca Ramírez de Ritmo Romántica. Muy bien, maestro. No se lo pueden perder entonces. Mañana a partir de las 11. Señores, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Salud. Permiso. Lucha con